Hola, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a aplicar lo aprendido en los videos anteriores. Entonces te voy a mostrar paso a paso cómo hacer una ilustración usando tus lápices de grafito y aplicando también los conceptos que aprendimos sobre el uso de figuras básicas para hacer bocetos. Veamos cómo es esto. Bien, vamos a dar inicio. Entonces para este ejercicio vamos a usar una referencia. Aquí en este caso vamos a utilizar esta rosa. Y ahora, considero que este es un buen ejemplo porque tiene algunos elementos que de pronto parecerían un poco intricados, entonces sería una buena práctica para para usar nuestras figuras básicas y posteriormente darle sombras y volumen con lápices de grafito. Bien, entonces vamos a dar inicio. En este caso voy a utilizar algunos lápices que ya tengo aquí seleccionados y vamos a empezar con el lápiz 4H. Si recuerdas, en algún momento anterior en otro video te platiqué que yo personalmente uso el 4H solamente para hacer bocetos, pero igualmente tú puedes usar el que tú gustes, ¿ok? Bien, entonces vamos a analizar un poco la imagen y de entrada podemos ver que hay dos elementos principales que vendría siendo el tallo y el bulbo, o bueno, la rosa en este caso. Y en este caso estos bracitos o estas hojitas pudieran ser considerados como elementos secundarios. ¿A qué me refiero con secundarios? A que antes de dibujarlos sería importante primero dibujar los elementos más importantes, que sería el tallo y la rosa. Bien, entonces en este caso, y si recuerdas te había comentado que siempre es importante empezar por los elementos generales. Entonces antes de enfocarme a estos detalles, por ejemplo cada uno de los pétalos, pienso que sería mejor primero dibujar o trazar toda la rosa. Y bueno, entonces si vemos, yo considero que aquí pudiéramos hacer un óvalo en esa región. Entonces vamos a empezar con un óvalo. Bien, justo aquí. Y después encima de este óvalo tenemos algún otro elemento que de pronto pudiera parecer una especie como de rectángulo tal vez. Y bien, entonces aquí estamos haciendo trazos bastante tenues, solamente para dar la idea o la forma general de este elemento. Ahora bien, ya teniendo la rosa, podemos incluir también el tallo, que de entrada pudiera ser una línea simplemente. Entonces vamos a tener esta línea justo aquí. Y bien, esto prácticamente ya nos está dando la pauta. Con estos elementos, entonces, ahora sí podemos proceder a trazar o ir ubicando estas hojitas que se ven aquí. Y bueno, entonces vamos también a denotar el volumen que tiene el tallo. O sea, esta línea originalmente fue para ubicar su postura y la forma que tiene, pero ahora podemos también darle un poco de volumen, algo así. Y bueno, entonces, por ejemplo, este bracito vemos que tiene más o menos una forma así. Y así podemos ir con cada uno de ellos. Ahora, aquí hay algo importante. Toma muy en cuenta que el hecho de usar una referencia no significa que la vas a copiar tal y como es. El objetivo más bien es que tengamos una idea clara de las formas, de los tamaños o texturas o la luz y la sombra, pero nada más. Al punto al que quiero llegar es a que nosotros como artistas tenemos la capacidad de reinterpretar una imagen. A lo que me refiero es a que, por ejemplo, tú siempre puedes modificar cosas, puedes agregar, cambiar, mover. Eso está perfecto. Pero entonces el hecho de que tengamos la referencia es una guía más que nada para esos detalles que te comenté, por ejemplo, formas, tamaños, luz, sombra, para que no tengamos que estar como tratando de inventar cosas que quizá no existen. ¿Sale? Toma eso en cuenta. Entonces, bueno, ya tenemos aquí la forma general. Tenemos por acá otro bracito que sale y uno que está más o menos por acá. Muy bien, entonces ya aquí nuevamente con un óvalo, una forma más o menos cuadrada, líneas, ya tenemos el punto de partida, ya está aquí. Bien, ¿qué seguiría? Asumiendo que todo está en su lugar, ahora sí pudiéramos intentar ir enfocándonos a los pétalos ya de forma individual. Entonces yo aquí por ejemplo puedo ver e incluso siempre piensa de la forma más simple, recuerda, esto es importante.
Las figuras o las formas más simples son mejores que tratar de hacer cosas complejas. Habiendo dicho esto, por ejemplo aquí podemos ver claramente que hay una línea. Bueno, o sea, aquí la flor sí podemos notar que tiene curvitas y cosas así, ¿no? Pero si la simplificamos es simplemente una línea curva, que es como una especie de S invertida. Entonces vamos aquí a trazarla, que vendría siendo algo más o menos así. Entonces, bueno, aquí viene la curva, que es la que tenemos acá, y después hay una línea que va en sentido contrario y después llega a la base de la flor. Entonces podemos igual trazarla aquí y listo. Esto es un boceto, entonces todos esos trazos son bastante tenues, apenas suficientes para que se puedan percibir, pero nada más, no hace falta recargar el lápiz de entrada porque es un 4H, es muy tenue, entonces si lo tratamos de repasar demasiadas veces podemos empezar a dañar un poquito el papel y hay que prevenir eso, ¿sale? Bueno, entonces ya tenemos este pétalo. Después aquí viene este otro pétalo, que este sí es mucho más grande, pero también vendrá siendo una curva, la cual parte en relación con el pétalo que ya tenemos, parte más o menos de aquí y después llega hasta este extremo. Y aquí continúa con el trazo que ya habíamos hecho desde el inicio. Bien, entonces tenemos aquí dos pétalos. Y bien, después tenemos aquí otros pétalos más pequeños. Tenemos este muy simple que viene siendo una especie de triángulo. Entonces vendría por aquí. Y listo. Si te das cuenta, la forma general que hicimos desde el inicio, habiendo empezado con un oval y después esta forma, nos está dando la guía. Ya todos los elementos individuales que vamos colocando pues están dentro de ese espacio definido desde el inicio, entonces tendría en teoría que ser mucho más fácil. Y bueno, aquí tenemos otros elementos pequeños. Viene por ejemplo este. Ok, viene justo aquí. Y bueno, aquí de pronto hay algunas formas. Vamos aquí a aprovechar que estamos usando una tablet para acercarnos un poco al detalle. Ahí esto sí, siempre que uses una referencia, definitivamente usa fotografías de muy buena resolución. Sería más complicado que intentes usar una figura o una foto que de pronto está pixelada o que no tiene una buena resolución. ¿Sale? Entonces, fotos de buena calidad nos van a ayudar bastante. Bueno, entonces aquí nos acercamos un poco al detalle. Y bueno, vemos que tiene esta forma aquí, que es como una curva justo en la parte más alta. Y bueno, después viene otra por acá atrás. Y prácticamente con... bueno, aquí también hay otra pequeña, como podemos ver, otra curva justo aquí arriba. Y listo, ya con esto prácticamente tenemos toda la rosa. Ahora ya que tenemos la rosa, vamos a proceder con los demás elementos. Entonces vamos a ver aquí, vamos a completar el tallo. Bueno, el tallo en teoría ya está, desde el inicio prácticamente lo teníamos. Aquí si acaso lo único que podríamos hacer es tal vez redefinir un poquito mejor las curvas o las formas orgánicas que están aquí en la base. Y bueno, ya prácticamente con eso queda. Y entonces ahora para estos bracitos vamos a ir uno por uno. Bien, entonces por ejemplo aquí tenemos ya una línea que nos está diciendo más o menos la forma que tiene. Y ahora esta línea la podemos complementar también con pues algunas otras líneas que le dan volumen. Entonces bueno, aquí por ejemplo viene esta línea y que va hacia la base de la flor. Entonces bueno, aquí viene y aquí parece que se alinea con la flor misma. Y después aquí hay otro segmento que se ve bastante oscuro, por cierto, entonces podemos aquí también irlo incluyendo. Ok, bueno, aquí ya está. Bien, después aquí viene este piquito que se curvea un poquito más hacia allá. Y bueno, entonces ya después aquí en esta parte posterior crece un poco más y se tendría que hacer un poco más ancho, justo así. Bien, entonces ya que aquí quedó este pétalo, vamos a hacer exactamente lo mismo con todos los demás. Bien, parece que ya quedó. Recapitulando un poco, hicimos una serie de figuras básicas para ir estructurando poco a poco la flor y en este caso
Ya este es un trazo que bien nos puede servir para pasar al siguiente paso. Ahora, ¿cuál será el siguiente paso? Bueno, en mi caso, o al menos lo que yo haría, es redefinir, o más bien definir esta vez las formas finales que va a tener la flor. En este caso yo generalmente me gusta utilizar un lápiz como este, es un portaminas, o lápiz mecánico también lo pueden llamar. Me gusta más que nada porque tiene una punta pues pequeña, entonces no tengo que sacarle punta, pero puedes usar cualquier lápiz que tú prefieras. Simplemente con que sea un poco más oscuro es suficiente. ¿Sale? Entonces bueno, vamos a tomarnos un poco más de tiempo en esta etapa. Y es justo en este momento en el que ahora sí me voy a enfocar en hacer esas curvitas. ¿Sale? O sea, sería entonces ir de las formas generales que ya tenemos a las formas más específicas. Bien. Listo, ya quedó. Hay un par de cosas que me gustaría comentar en este momento. Si te diste cuenta, a lo largo de todo esta etapa, las líneas fueron bastante certeras. Esto evidentemente requiere práctica, entonces si en tu caso no logras que tus líneas sean muy buenas en un inicio y te ves en la necesidad de estar borrando constantemente o tratando de corregir, bueno, eso es normal. Pero lo que sí te puedo sugerir es que hagas el esfuerzo porque tus trazos sean lo más certeros posibles, limpios, y que no borres con mucha frecuencia porque eso consume mucho tiempo, empieza a ensuciar tu área de trabajo y pues a veces no es lo ideal. Entonces al principio puede que te cueste trabajo, pero enfócate en que todos tus trazos, y puedes hacer prácticas, incluso puedes hacer prácticas enfocándote solamente en mejorar tu trazo, y esto al final te va a ayudar mucho a la hora de hacer cualquier dibujo. Si tomas en cuenta, es importante. Bien, entonces ya tenemos aquí el trazo. Aquí también toma en cuenta todas las líneas del boceto que originalmente se hicieron. Aquí todavía se perciben un poco, pero no hace falta que las borres, déjalas ahí. Ya incluso conforme metamos sombras se van a perder por completo. Bien, entonces ¿qué sigue? Ya tenemos el trazo, ya está todo en orden. Entonces es ahora cuando, ahora sí voy a retomar mis lápices de dibujo. Y voy a iniciar ahora con el lápiz 2H. Este lo voy a usar solamente para hacer el tono base. Si recuerdas, en el primer video platicamos sobre los tonos bases y degradados. Bueno, ahora es el momento de aplicarlo. Muy bien. Recapitulando un poco lo que vimos anteriormente, el tono base siempre va a ser el tono más claro que veamos en imagen. En este caso, pues perfectamente este pétalo, o al menos este lado de este pétalo, aparenta ser el tono más clarito. A lo mejor un poquito aquí en estos bordes también, o en esas partes. Pero bueno, este es el tono base. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es aplicar este tono en toda la flor. ¿Sale? Vamos entonces a dar inicio. Aquí, si recuerdas, la regla era que el lápiz estuviera o esté lo más acostado posible. Movimiento redondeado. Mucha paciencia, ya sabes, eso va a ser siempre, hay que tener mucha paciencia. Y bueno, entonces aquí a lo que nos vamos a enfocar de momento es en colocar un tono lo más parejo posible y que ocupe toda la flor. Ya que tenemos el tono base, ahora podemos empezar a meter algunos degradados. Entonces en este momento vamos a proceder con este pétalo, el que está aquí, el grande. Toma en cuenta que realmente no importa con qué o en qué orden lleves las cosas, ya es algo que tú puedes decidir. En este caso considero que sería un buen ejemplo porque aquí, como vemos, hay una gama de tonos muy amplia. Tenemos algunos tonos muy claros aquí arriba y también tenemos algunas sombras intermedias y algunas un poco más oscuras. Entonces sería una buena forma de demostrar cómo se aplican los lápices, ¿sale?
Ahora, antes de empezar, hay algunas recomendaciones. Una en particular es que siempre que uses tus lápices, te sugiero tener a la mano alguna hoja de papel limpia para que, por ejemplo, en el momento en el que tú estás trabajando en alguna sección de tu dibujo, por accidente no estés encima de otra y empieces a ensuciar. Eso es más como un hábito de limpieza, lo cual al final pues también es importante. O sea, la limpieza es, no solamente el dibujo tiene que quedar bien, pero la presentación es importante. Sale la limpieza, entonces hay que tomarla mucho en cuenta. Bien, entonces yo aquí tengo esta hojita. Y bueno, entonces ya como recordatorio estaba usando el 2H para el tono base. Ahorita ya quedó eso, entonces vamos a pasar a un lápiz un poco más oscuro. Y en este caso voy a usar el lápiz 2B. Sale, entonces vamos a empezar con este trabajo. Bien, entonces observando la referencia podemos claramente darnos cuenta de que la fuente de luz en la fotografía viene del lado derecho. Bueno, entonces tomándonos en cuenta, vamos a hacer aquí una serie de degradados para generar esta sombra que proyecta este pétalo y también estos tonos que se ven en el lado izquierdo. Bien, entonces vamos a empezar de este lado. Aquí la regla siempre, el lápiz acostado, movimiento ya lo conoces, entonces básicamente es ir aplicando lo que ya aprendiste anteriormente con mucha paciencia y siempre estar observando la referencia. Eso es para que, bueno, es una guía, entonces hay que siempre procurar tomarlo muy en cuenta. Bien, entonces vamos aquí a dar inicio. Sale, entonces aquí lo que estoy haciendo es ir poco a poco, ir colocando un tono un poco más oscuro. Entonces en este caso aquí estoy tomando en cuenta que hay una sección aquí relativamente más iluminada y esta que está mucho más expuesta a la luz. Entonces ahorita lo que voy a estar trabajando es toda esta región de aquí, incluyendo la sombra que proyecta el pétalo. Bien, aquí hay otra recomendación. Conforme estás usando tus lápices, de vez en cuando te vas a dar cuenta de que como que se empieza a sentir un poquito más rasposo. Eso es porque a veces el grafito tiene como, digamos, granitos y conforme los vas utilizando, eventualmente quedan expuestos. Y te das cuenta inmediatamente porque empieza a dejar algunas líneas muy marcadas e incluso el sonido que hace cambia. En este caso, lo que yo te puedo sugerir es que igual con esta misma hojita, o al menos es la costumbre que yo tengo, cuando detecto que haya que empieza a hacer ese efecto que no nos gusta, es que en esta hojita lo desgastes a propósito, hagas algunas manchas como esta, solamente para desgastar esa parte de la punta del lápiz. Y ya, una vez que lo sientes nuevamente suave, puedes retomar tu trabajo y continuar. Si observas lo que estoy haciendo en este momento, aquí estoy metiendo unos degradados un poco más pequeños, más que nada para lograr estos efectos que se ven aquí. Por ejemplo, en este espacio exactamente hay una área más iluminada de un lado, una más iluminada del otro, y justo en medio hay un tono más oscuro. Lo mismo pasa aquí y un poco acá. Entonces, aquí cuidadosamente estoy haciendo algunos óvalos más pequeños. El movimiento, me refiero, es circular como siempre, pero son más pequeños. Entonces ya con este tenemos este tono que se ve aquí, y aquí podemos también trabajar un poco con este del lado izquierdo, algo así. Aquí no olvides, este es un proceso, entonces va a tomar tiempo, pero sí funciona, entonces no te desesperes. Siempre ten en mente que es un proceso y hay que irlo llevando poco a poco. Más que nada porque a veces nos desesperamos y quisiéramos que instantáneamente se viera el resultado, pero lamentablemente no funciona así. Entonces,
Hay que ser persistentes para pasársela bien. Esto tendría que ser en teoría divertido. Hay gente que incluso lo ve de una forma terapéutica. Entonces, lo veas como lo veas, siempre hay que hacerlo con calma, tomarse su tiempo y ver cómo poco a poco van saliendo los resultados deseados. Bien, entonces hasta este momento ya tenemos un poco de volumen. Si analizamos aquí el resultado, bueno, dista mucho todavía de tener los tonos que realmente necesitamos, pero hay que, bueno, es un proceso. Ahorita apenas vamos en el 2B, faltan otros 3 lápices más. Pero bueno, de momento ya estamos logrando un efecto de luz, por ejemplo en estas áreas, y sombra general en esta región. Aquí hay una situación. Como sabemos perfectamente, a cualquier lápiz, si le metemos más presión, nos puede generar tonos más oscuros. Pero hay momentos en los que tienes que realmente pensar si eso es lo mejor o si sería preferible tomar un lápiz un poco más oscuro. Por ejemplo, en este caso, si este 2B yo empiezo a oprimirlo más, pues sí, definitivamente el tono va a oscurecerse. Pero digamos que estoy empezando a forzar un poco el mismo lápiz y puede empezar a dañar un poco el papel. Entonces, ¿qué es lo que preferiría hacer? Bueno, mejor lo dejo de lado de momento y me paso un lápiz más oscuro, que en este caso va a ser el 4B. Entonces, bueno, el siguiente paso es nuevamente ir aplicando degradados, pero esta vez enfocándonos un poco más a las sombras más intensas. ¿Va? Entonces vamos aquí a ver cómo funciona esto. Muy bien, entonces en este instante lo que está sucediendo es que en estas porciones más alejadas de la luz, donde hay sombras más intensas, oprimo el lápiz con un poco más de fuerza para que el tono pues se vea más intenso. Pero conforme me acerco a las áreas un poco más iluminadas, empiezo a hacerlo de una forma más superficial. Por ejemplo, en esta área, justo aquí donde estoy trabajando en ese instante, digamos que apenas está tocando el papel. Sí, entonces es una presión muy mínima. Pero fuera de eso, lo que vimos desde un inicio es lo mismo. Movimiento circular, acostado, el lápiz tiene que estar acostado, eso ya sabes. Y pues bueno, trato de hacerlo a una velocidad moderada, ni muy lento, pero tampoco muy rápido, es simplemente tomándose el tiempo necesario. Y entonces así es como empezamos a generar un efecto de volumen. Y diría que es justo en esta etapa en la que se puede ya empezar a apreciar un cambio un poco más drástico. Y quizás sea en este momento en el que ya se empieza a entender que el proceso, a pesar de que es un poco lento, empieza a dar buenos resultados. Y de eso se trata justamente este ejercicio. Bueno, entonces vamos aquí a continuar con este mismo procedimiento. Por ejemplo, en toda esta región que está aquí del lado izquierdo del pétalo más iluminado, vemos que hay una sombra bastante más prominente, y eso es justo lo que estamos en este instante desarrollando. Mira, si ves en este momento, estoy tratando de tomar el lápiz lo más vertical posible, porque lo que en este momento me gustaría es definir muy bien este borde. Si recuerdas, habíamos comentado también que habrá situaciones en las que te convenga sujetar el lápiz de una forma y otras situaciones en las que te convenga sujetarlo de otra. Entonces, en este caso específicamente, como queremos lograr esta línea más definida, sí va a ser más fácil si lo sujetamos así. La situación es que en este instante se ve muy claramente este contraste, y en nuestra referencia vemos claramente que es un degradado. Pero bueno, no pasa nada. Lo que sucede ahora es que, teniendo ya este borde muy bien definido y con un tono más oscuro, lo siguiente es aplicar un poco más de presión al lápiz para empezar a hacer un nuevo degradado que acentúe esta sombra
y que a la vez empiece a hacer que este borde no se vea tan tajante, ¿sale? Sino que se vea más suavizado. Entonces, para lograr esto, nuevamente estoy oprimiendo o poniendo más presión en el lápiz. Y ya conforme me voy acercando a las áreas más iluminadas, voy decreciendo la presión. Es un degrado, como ya sabes. Ahora ya tenemos prácticamente todas las tonalidades en este pétalo, pero ahora pudiéramos meter ya las últimas sombras, las más oscuras, con un lápiz un poco más oscuro. El que estuve usando en este momento fue el 4B, entonces ahora me voy a pasar al 9B. Este, como bien sabes, es el más oscuro, o de los más oscuros, entonces en este momento nos va a servir más que nada para acentuar un poco las sombras en esta región y un poco de este lado también. Pero ya va a ser muy poco, es más que nada como un detalle, vamos a llamarlo de esa forma, ¿sale? Entonces vamos a aplicarlo y ver qué resulta. Muy bien, ya quedó. Entonces, este pétalo considero, al menos en este ejemplo, es el más complicado. Por dos razones. Una, porque es el más grande, y también porque es de todos los pétalos que se ven en la imagen, es el único que tiene una gama de tonos muy amplia, desde áreas bastante iluminadas hasta áreas bastante oscuras. Entonces, ya teniendo este pétalo, voy a proceder a hacer exactamente el mismo procedimiento con todos los demás. Pero bueno, considero que los demás van a ser más simples porque son más pequeños y no tienen tantas tonalidades. Pero bueno, entonces en esta etapa voy a procurar hacerlo un poco más rápido. Simplemente siempre toma en cuenta es el mismo procedimiento, no cambia absolutamente nada. ¿De acuerdo? Entonces bueno, para hacer esto vamos nuevamente a regresar al tono, vemos, sería el 2B. Y bueno, voy a empezar con este, después voy a ir con estos de acá. Y ahora los elementos más oscuros, como por ejemplo sería el tallo y estas hojitas, los vamos a dejar al último, ya que hay algunos detalles que me gustaría comentar. Pero bueno, vamos entonces a trabajar en esta etapa. Y recuerda también que siempre puedes regresar a tonos más tenues. En esta parte de este pétalo me estoy dando cuenta de que realmente no hay tonos muy oscuros, entonces el tono base es el que predomina. Pero en el dibujo me puedo ver que hay ciertos detalles que a lo mejor y no se ven completos, entonces voy a dejar el 2B de lado de momento. Voy a retomar el 2H y voy a trabajar un poquito más en esta área. Entonces la cosa es que puedes volver a tonos más tenues si hace falta, ¿sale? Aquí hay un detalle particular que me gustaría que tomaras muy en cuenta. Bueno, si te das cuenta, y también viendo la referencia, vemos que hay un borde, bueno, se ve muy sutil, pero es un pequeño borde bastante iluminado. O bueno, no, tal vez no tanto como estos, pero lo suficiente para que haya un contraste con estos tonos. Y eso es justamente lo que estoy tratando de aplicar aquí. Entonces aquí lo que se está sucediendo es que estoy colocando un tono más oscuro, con mayor presión. En este momento estoy en el lápiz 2B, pero este borde lo estoy procurando dejar intacto. O sea, eso significa que el gris que se ve aquí es básicamente el tono base, el que pusimos desde el inicio. Entonces, al momento de que empiezas a generar esos contrastes, es lo que te va a ayudar mucho a denotar puntos de luz bastante como más llamativos, ¿sale? O más focales, tal vez esa sería la palabra. Aquí hay otra observación que me gustaría comentar. Estos pétalos más pequeños, por lo mismo de su tamaño, como que hacen que sea más difícil que los trate de trabajar si el lápiz estuviera más acostado. Entonces, si notas en este momento, o al menos en estos últimos trazos que estoy haciendo, procuro acercarme más a la punta. Eso es porque, como el área ya es muy reducida, para mí es más fácil hacer el degradado si lo sujeto de esta forma.
¿Sale? Entonces, toma en cuenta esto. Según el tamaño del área en el que estés trabajando, eventualmente sí vas a tener que ajustar la postura del lápiz, ¿de acuerdo? Y otra nota importante aquí es que conforme usas tus lápices, a veces te das cuenta de que algunas partes, o por ejemplo un lado de la punta es más rasposa que otra. Entonces hay que estar constantemente girando el lápiz. Eso es normal. ¿Sale? Entonces, conforme haces trazos y en el momento en el que percibes que algo como que no sale como debería, o se siente muy rígido, gira el lápiz y siempre procura estar buscando el lado más suave. Y si no lo encuentras, haz el truco que te dije al inicio en el que podías tallar la punta del lápiz contra el papel para suavizarlo a propósito y hacer el trabajo más sencillo. Bien, entonces en este momento ya terminé de meter algunos tonos intermedios con el lápiz 2B. Ahora sería momento de pasar a uno más oscuro. Ok, bueno, nuevamente va a ser el 4B. Bien, esto ya casi queda. Entonces ya terminé el 4B, voy a pasar ahora al 9B para meter algunos tonos un poco más oscuros en estos últimos pétalos, ¿sale? Si recuerdas, cuando hablamos de los lápices por primera vez, hice mucho hincapié en que los tonos oscuros son esenciales, porque si no tienes tonos verdaderamente oscuros, los dibujos siempre se van a ver muy opacos y sin vida. Entonces aquí me gustaría que tomes atención en ese aspecto, en cómo al momento de que se empiezan a incluir tonos mucho más oscuros, generan contraste, y este contraste es el que da la impresión de que hay elementos que realmente están enfrente, hay unos que están atrás, y la fuente de luz y la sombra. Entonces aquí realmente no me canso de repetirlo, tienes que meter tonos oscuros. Si no los tienes, tu dibujo no se va a ver tan bien como debería, ¿de acuerdo? Ahora, para terminar este trabajo, vamos a proceder con el tallo y también con las hojitas que rodean a la rosa. Ahora, aquí hay una situación que me gustaría comentar. Si te das cuenta, estos elementos son muy oscuros. Entonces es muy probable que no necesite usar todos los lápices en el mismo orden. A lo que me refiero es a que, por ejemplo, en el caso de los pétalos, este en particular, o al menos los dos de enfrente, tienen tonos muy claros, tienen tonos intermedios y tonos oscuros. Entonces eso fue la razón de por qué tuvimos que empezar con un 2H, después 2B, después 4B y al final 9B. Pero en el caso de estos elementos, como de por sí son muy oscuros, yo personalmente considero que por lo menos el 2B no va a ser necesario porque es ya muy clarito, es muy tenue. Entonces aquí podemos ir inmediatamente a los tonos más oscuros, ¿sale? Bien, entonces vamos a empezar aquí con el tallo. Y de momento el 9B es demasiado oscuro, entonces vamos a empezar con el 4B. Ahora el procedimiento va a ser exactamente el mismo, simplemente que en vez de usar lápices muy tenues vamos a empezar con tonos intermedios. Bien. Listo, entonces aquí ya quedó el tono 4B y entonces vamos a pasar ahora al 9B ya para colocar estos tonos que se ven casi negros totales y hacer un degradado y bueno, en este caso la transición va a ser del 9B a los tonos que tenemos ya aquí con el 4B. Entonces aquí 9B, vamos a ver qué sucede. Muy bien, ya quedó. Ahora aquí hay otro detalle que me gustaría comentar. Si te das cuenta, justo este elemento que se ve aquí, entre el pétalo y esta hojita, se ve prácticamente negro total. Entonces, cuando hay elementos que son 100% oscuros o negros, en este caso, no hace falta que coloques un tono base ni que coloques tonos intermedios. Puedes irte de lleno al tono oscuro, porque al final de cuentas
de nada serviría poner tonos adicionales, simplemente es un tono negro, desde el inicio ponlo así y listo. Entonces, para hacer esto vamos aquí a aplicar el 9B y bueno, vamos a ver qué sucede. Listo, así de fácil. Ahora el procedimiento similar al del tallo lo vamos a aplicar a todas estas hojitas. Si te das cuenta, todas son muy oscuras, a excepción de esos bordes un poco más iluminados que tienen. Ahora este borde, el tono es muy similar al tono base que tenemos ya aplicado, entonces mucho del trabajo que vamos a hacer en este momento radica en colocar esos tonos oscuros. Y voy a usar solamente el lápiz 4B y el 9B. Algo así. Listo, ya quedó. Ahora, como repaso general, inicialmente habíamos empezado con un boceto muy simplificado usando un óvalo y una forma cuadrada. Posteriormente hicimos algunas líneas para ir denotando los pétalos de forma un poco más individual. Y posteriormente definimos los bordes usando un lápiz mecánico, como había comentado. Ya enfocándonos ahora sí a las curvitas y formas ya muy específicas. Posteriormente colocamos un tono base con un lápiz tenue, que en este caso había sido el 2H, y de ahí fuimos colocando sombras cada vez más oscuras. Entonces, este resultado es efectivamente lo que tú con práctica y perseverancia deberías de poder lograr. Y me gustaría que vieras este ejemplo como una demostración clara de que el procedimiento que vimos desde el inicio es aplicable a lo que sea que quieras dibujar en el futuro. Ahora, habiendo dicho lo anterior, mi recomendación es que practiques mucho, tómate tu tiempo. Realmente no importa si haces cosas muy simples como figuras geométricas, frutas, flores, y después vas poco a poco intentando hacer cosas más complejas. La situación es que en muchas ocasiones tratamos de estar en nuestra zona de confort, dibujando constantemente lo que sabemos que nos queda bien, pero si realmente te interesa mejorar, lo que yo te sugeriría es que te retes a ti mismo haciendo cosas cada vez más complejas, pero siempre haciendo tu mejor esfuerzo en que quede lo mejor posible. Solamente de esa manera vas a ver un progreso verdadero en tu trabajo, y puede que tome meses o incluso años, pero créeme que si te enfocas vas a lograr cosas muy muy buenas. Entonces no pierdas el ánimo y nuevamente practica y practica. Ahora bien, en nuestro siguiente video vamos a empezar a utilizar otras herramientas, específicamente herramientas de entintado tal como son los estilógrafos, plumillas y pinceles. Entonces vamos a cambiar un poquito de temática, pero recuerda, lo que vimos en estos primeros videos lo vas a aplicar siempre. Te invito a darle like, suscribirte y darle seguimiento a esta página para continuar con nuestras lecciones de arte. Nos vemos en el siguiente.